Hola a todos, soy Daniel Case y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En esta ocasión he decidido reseñar un fangame que he encontrado escarbando en el Internet Archive. Este juego es Osaka Simulator Final, desarrollado por un grupo de usuarios de Hirahira.net. Pues esto es el juego. Un simulador de ver a una chica anime haciendo prácticamente nada, o haciendo mucho, o haciendo todo lo que ella sabe hacer. Creo que primero necesitamos contexto. Primeramente, el personaje que vemos en el juego es Osaka, también conocida como Ayumu Kyusuke, del manga y anime Azumanga Daioh. Dicho manga se trata de una obra de comedia que obtuvo una buena popularidad en los 2000 y su autor es Kiyohiko Azuma, quien también realizó otro manga igual o hasta más popular en la cultura de internet que es Yotsuba-to. Así que partiendo de dicha popularidad, un grupo de fanáticos de la obra Azumanga Daioh se sintieron cautivados por toda la adorable y divertida comedia del manga y anime, pero principalmente de la personaje Osaka. Y de esa forma es que tenemos a Osaka Simulator. En este videojuego, el gameplay se limita a algo que puede ser muy aburrido para unos o muy curioso para otros, siendo que principalmente es solo ver qué hará de raro nuestra adorable Osaka. Y nuestra única participación directa con el juego es esperar a que ella vaya y se siente frente al televisor. En ese momento y en la esquina de la pantalla aparecerá un cuadro que nos mostrará un artículo a la venta que podremos comprar al hacerle clic, por lo cual debemos estar atentos a que salgan estas alertas de compra para poder adquirir algunos artículos. Estos artículos van desde prendas de ropa para Osaka o cosas que se colocarán en la habitación, que, por cierto, el dinero se obtiene de forma pasiva cuando Osaka decide salir de casa y supuestamente va a realizar un trabajo de medio tiempo. Los objetos pueden ser tan variados como algún objeto de maquillaje, algún mueble o un mini refrigerador, hasta llegar a cosas más extravagantes como un tambor de conga, un cuchillo que usará para caminar dormida, o hasta una cajita en forma de corazón que al abrirla habrá un botón con el cual ella se teletransportará. Creo que puedo decir que el juego es prácticamente un salvapantallas porque ni una banda sonora tiene, solo posee ciertas alertas y efectos sonoros. Incluso si le damos clic derecho podemos abrir una ventana que, además de modificar algunas configuraciones básicas del juego, podremos también modificar el aspecto de ventana de fondo, volviendo así el juego en una especie de videojuego pasivo que se coloca al fondo del computador. Así que sí, es un salvapantallas. Y si es así, ¿por qué estoy reseñando este juego? Simplemente quiero dar a conocer algo que se suele denominar como doujin game, o en occidente llamamos un fan game, pero quería mostrarles algo casual y que sé que varios en mi público les gustará. Aunque, bueno, el instalarlo no es algo tan casual, ya que al ser un juego realizado para computadoras del 2004, pues digamos que en computadoras actuales se deschaveta hasta tal punto que va a velocidad turbo o a veces ni se ejecuta. Así que la instalación del juego es el verdadero reto. En mi caso pude solucionarlo al ejecutar el juego en modo de compatibilidad de Windows XP. Si tienen algún problema, la página del juego donde lo descargué del Internet Archive tiene un resumen y algunos comentarios sobre el correcto funcionamiento del juego. Y hablando del Internet Archive, aquí va otro punto sobre el por qué hice esta reseña.
Primero, tengo que agradecer a Dani Z, del canal Talking Vidya, y sus videos sobre la piratería, la conservación de contenido y en especial su video La práctica guía del tío Dani para preservar el arte, que me ayudaron a conocer de mejor manera una herramienta tan valiosa como la página Internet Archive. Incluso el video que menciono está conservado en el Internet Archive. Al conocer esta página investigué mucho sobre software conservado y encontré demos de videojuegos que estaban prácticamente perdidos y hasta fangames que habían sido borrados por ciertas demandas de ceder y desista hacia sus desarrolladores, como el conocido Pokémon Uranium. Entre toda esa lluvia de contenido fue que encontré Osaka Simulator Final, y así llegamos a donde estamos ahora. Para concluir todo este video, puedo decirles que Osaka Simulator me gustó mucho. Se nota que es un proyecto que fue desarrollado por un grupo de fans, que, con su corto presupuesto y pequeño equipo, desarrollaron una experiencia casual que es una carta de amor a los fans de Azumanga Daioh. Pero, como dije, con su poca interactividad y sus mismas opciones de pantalla, es técnicamente un salvapantallas, pero eso no desmerece el trabajo creado. Y regresando al tema del Internet Archive, este tipo de experiencias son perfectas como una muestra de un fragmento muy específico de una época de Internet, sirviendo fácilmente para reconocer cómo eran las cosas, los fans de un tipo de contenido y lugar, y hasta los gráficos y el desarrollo de juegos de fans en ese tiempo. Así que prueben Osaka Simulator y disfruten de una sencilla experiencia con las sensaciones del internet japonés de los 2000. Además de que ahora algunos de ustedes saben de la existencia de una biblioteca de contenido tan importante como el Internet Archive. Y déjenme decirles que no es la única y que todas estas páginas merecen ser preservadas y cuidadas. Y con esto termino este video. Si les gustó, les invito a dejar sus likes, comentarios, suscripciones si no lo han hecho y sus compartidas por todos lados, que todo eso me ayuda a que pueda enfrentarme de mejor manera al poderoso algoritmo de esta plataforma de videos. Y si desean apoyarme aún más, pueden hacerlo con sus super gracias o unirse al canal, junto con algunas donaciones por Patreon, que desde $1 ya me están colaborando para comprar mejor equipo para realizar este contenido. Además de que si quieren ver más juegos indies o experiencias raras de internet, pueden buscarme en la plataforma púrpura como Case Daniel. Bueno, aquí se despide Daniel Case, diciendo: la mirada de Chiyo Chichi me da algo de miedo. ¡Nos vemos!